Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Se ha hablado durante muchísimos años sobre el tema de los famosos niños con los ojos totalmente negros. ¿Quiénes son? Fantasmas que se han quedado poco menos que en el limbo, pues no han podido viajar hacia el fondo del túnel de la luz, en donde, bueno, pues tras fallecer, pues vamos hacia la siguiente reencarnación. Son fantasmas que se han quedado entre medias, son extraterrestres que estarían haciendo algún tipo de fenómeno sociológico, son entes que directamente, pues, poco menos que se les puede llamar demoníacos. ¿Quiénes son realmente estos seres que figuran dentro de nuestra dimensión y que aparecen cuanto menos te lo esperes, cuando menos te lo estás esperando? Bueno, pues hoy vamos a ver un caso rarísimo dentro de esta casuística, porque resulta que hay una variante en donde no son niños especialmente. Vamos a ver el testimonio de un telespectador que desde luego se encontró con ellos, pero no de la forma en la que vosotros os estáis imaginando. Vamos a verlo y me dice así: hola Vicente, mi nombre es, no lo voy a decir por intimidad, soy de Bogotá, Colombia, y te escribo el siguiente correo para relatarte lo que me pasó ya hace algún tiempo en relación al tema de los niños con los ojos totalmente negros, ya que mi experiencia fue algo totalmente diferente y a día de hoy pues aún sigo buscándole respuestas. Bueno, esto pasó a mediados del año 2007, no recuerdo exactamente el mes ni el día. Yo para ese momento tenía 13 años y me encontraba en segundo de secundaria, y el transporte de mi colegio me dejaba pues muy cerquita de mi casa. Eran como las 4 de la tarde y bueno, pues ese día me bajé en la avenida principal, carrera séptima, y me dispuse a caminar hacia mi casa, que queda a una cuadra de allí, pues a una plaza de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues mira Vicente, me bajé de la ruta del colegio con un compañero que estaba en un curso más avanzado y que vivía al frente de mi casa, cuando íbamos los dos caminando y vi que había un billete de $5, 10.000 pesos de lo que es de Colombia, $5, y mi amigo pues siguió caminando, pero vaya, yo me agaché para recogerlo, y cuando me agaché vi que habían unos zapatos negros enfrente de mí. Entonces yo levanté la cabeza y pude ver a un hombre de aproximadamente unos 47 años que me estaba mirando muy serio, fijamente. Pero es que eso no era lo raro, Vicente. El problema es que sus ojos, yo pude observarlos y eran total y absolutamente negros. No tenía ni pupila, ni iris, ni nada. Eran totalmente negros, absolutamente negros. Y yo me quedé, pues, mirándolo sin saber qué hacer. Me miraba tan serio, tan frío. Mi reacción fue dejar el billete y seguir caminando, y lo peor fue que sentí mucho miedo, muchísimo miedo, peligro. Me temblaban las manos y después de unos pasos, pues ahí seguía, miré
miré para atrás y vi al hombre que estaba observándome con la cabeza sin dejar de mirarme, igual de serio y provocando esos mismos sentimientos. Seguía teniendo el mismo peligro en mí, seguía produciéndome el mismo espanto que cuando lo observé, cuando lo tenía aquí. No se iba. Ese horror no se marchaba. Ese terror a unos metros aún lo tenía. Yo estaba horrorizado porque es que lo había visto perfectamente y aún seguía ahí. Estaba ahí por mí. Yo estaba temblando y además es que vi al hombre observándome y hubo un momento en el que de pronto sonrió. Esto lo hemos visto ya en el tema de los Hatman. Me sonrió. Pero no de una manera normal, sino con una sonrisa burlona, como de venganza. En ese preciso momento, yo tuve la necesidad de sentarme en el andén de la calle, me tuve que sentar de la sensación que tenía, mis manos estaban pues temblando y aún me faltaba el aire en el pecho, yo tenía una hiperventilación y mi compañero se asustó mucho y me preguntó que qué me había pasado, que qué me estaba pasando. Yo no podía hablar, tenía en mi mente esos ojos negros, que me había hecho, pues, que me habían hecho rendirme, a sentarme, a tirarme al suelo. No podía hacer nada. Mi compañero no sabía qué me estaba pasando, ni qué había ocurrido con ningún señor, pero yo lo había visto, yo lo había tenido aquí, yo había estado espantado ante él, y me tuve que tirar al suelo. Otra vez tuve el valor de mirar donde estaba el sujeto, pero esta vez no estaba, y el billete tampoco. Tuve varias noches sin dormir pensando en esos ojos y me despertaba muy asustado. El hombre, pues supongo que tenía, como te decía, unos 47 años, ya que, bueno, pues tenía el cabello completamente negro, tenía también muchas canas y estaba peinado para atrás totalmente, tenía una chaqueta de cuero negra y unos vaqueros azules. Era alto, como de unos 85 metros, más o menos, y su cara tenía unas expresiones bastante agresivas. Aquello me inspiró maldad. Y además, recuerdo que iba acompañado de otro hombre más bajo, casi calvo, robusto, y tenía una chaqueta de cuero café claro, de ese color. Este no se paró en ningún momento, este siguió para adelante y no le pude ver la cara. Y bueno, pues después de analizar tus vídeos, pues me he decidido a contarte el suceso que me ocurrió a mí, que no sé si entra bien dentro de el tema de los espíritus, de los fantasmas, de los extraterrestres, de los niños con los ojos negros, pero viendo lo que vi en las facciones de su cara y sobre todo lo que me hizo sentir, pues me he decidido a mandártelo. Gracias por tu atención y espero que me puedas responder. Bueno, estamos en un caso, yo agradezco al telespectador que me haya mandado este email, que es realmente difícil porque es un caso único. No había visto el tema de los niños con los ojos negros
que fuesen adultos. Entiendo que es más que posible que pueda ser una representación del subconsciente, como decía Carl Jung, en donde un ser extraterrestre pues exponga una figura que a nosotros nos dé miedo para esconder pues lo que sería su verdadera forma, y así en ese momento realizar algún tipo de experimento que sea de utilidad para su especie y o raza. Esto lo he visto con niños, pero encontrárselos en la calle siendo adultos, sin ninguna duda es un caso, es un incidente extrañísimo dentro de este tipo de sucesos, porque además venía acompañado de otro. A ese otro no sabemos pues si se le podría encuadrar dentro del tema de los ojos negros, porque el testigo no le pudo ver, siguió para adelante ese segundo hombre, pero el primero sí. Y el tema de esa sonrisa malévola y burlona sí la he visto dentro de lo que es el tema de los famosos hombres con sombrero, los Hatman. Y es muy interesante porque forma parte, o formaría parte, del experimento, crear miedo. A partir de esa creación de miedo hay un control. A partir de ese control, en donde ya se está, de hecho, incluso creando un momento de atención con un billete, pues a partir de ahí sí que se puede realizar algún tipo de prueba con el inconsciente del niño, o básicamente con su cuerpo, su genética, sus necesidades biológicas o cualquier tipo de necesidad que ellos tuvieran. El tema es que siempre tiene que haber un entorno absolutamente controlado. Siempre tiene que haber algún tipo de atención, el cual, pues ese momento sería dejar un billete y el niño va a ir con su atención a ese billete, pero luego se lo encuentra muy cerca, más que cerca. En ese momento es cuando se produce el control total de la situación, y en ese momento es cuando empieza totalmente lo que podría ser incluso una abducción. El niño sale completamente aterrorizado, cosa que he visto perfectamente dentro del secuestro por parte de entidades ajenas a la Tierra. El otro niño sigue andando, como si no pasara absolutamente nada. Es curioso porque el espacio y el tiempo para uno es diferente que el espacio y el tiempo para el otro. El compañero ni siquiera se ha dado cuenta de que su amigo se ha quedado en el suelo. Es decir, se ha jugado con el tema de la relatividad tanto para uno como para otro. Es decir, es más que posible que estemos hablando de una abducción. Tanto es así que el protagonista es tirado. Poco menos que su miedo es tan brutal que acaba tirado en el suelo. Algo que sí he visto dentro del fenómeno de las abducciones. Y esa sonrisa burlona solamente lo que hace es potenciar el espanto que se tiene ante el experimento del miedo que puede tener pues la aparición de este tipo de seres, que no es ni más ni menos que pues una figura que a los seres humanos nos da un auténtico pavor. Los ojos, que se suele decir, son el espejo del alma. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece una figura que no tiene ojos? Nos da miedo. Esa figura es universal. Un ser humano sin ojos, ¡qué horror! Pues efectivamente, ese factor es algo que le pasa a todo el mundo, y esas entidades sí que serían capaces de localizar pues ese temor y usarlo a su favor
para poder realizar sus actividades en la Tierra. Muy interesante porque pueden pasar niños. Podría decir que el 99,99% son niños, pero este caso es rarísimo porque son, en este caso, adultos, y es tal el nivel de detalle que tiene el protagonista de este suceso, que es que lo tiene al lado, lo tiene enfrente. Esto podría ser perfectamente aplicable a una abducción en la cual, pues, los seres o este ser efectivamente lo tenía realizando algún tipo de prueba y bien cerca además, pero le hacen ver a él como si fuese un hombre con los ojos negros, midiendo su nivel de miedo, a partir del cual, pues, el experimento o la prueba ya no puede seguir, y entonces hay que, pues, terminar lo que sería ese experimento y ya volver a dejarle donde estaba, pues, prácticamente el comienzo de la abducción. Eso sí, el chico, pues, sale sobreimpresionado, y como última variable, esa sonrisa burlona, que es como una firma a partir de la cual ya no se puede seguir un experimento de abducción. Un tema espinoso, difícil de analizar dentro de la ufología, pero que no deja de repetirse a lo largo de la historia y que, bueno, pues tiene esta variable rarísima, extrañísima, con un adulto que desde luego se presentó ahí y que desde luego, pues, dejó una impronta total en un testigo, mientras que el otro, el amigo, no se estaba enterando de lo que estaba pasando. La abducción era para el protagonista de todos estos hechos, y ese segundo compañero de este hombre con los ojos negros, sí que puedo decir que es una variable que es desconocida dentro del fenómeno ovni. Muy bien, este es el pequeño programa que tenía para todos vosotros, y bueno, pues es algo que siempre me ha intrigado, porque es algo que se queda dentro del fenómeno paranormal, por supuesto, pero que es aprovechado por parte de unas entidades para realizar algún tipo de acción. ¿Qué acción? Pues evidentemente algo que surge de una necesidad. ¿Qué necesidad? Pues evidentemente puede ser una abducción, puede ser un secuestro, aprovechando el espanto que tenemos los seres humanos ante una figura que realmente no podemos con ella, y ellos lo sabrían, y el límite a partir del cual la prueba ya no puede seguir adelante, pues es directamente esa sonrisa burlona, a partir de la cual, pues él, ya tirado en el suelo, observa perfectamente. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma bestial, como habréis visto, de un niño con los ojos totalmente negros, pero ya adulto. Y bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.